Bien, vamos al libro de las Lamentaciones de Jeremías. La semana pasada concluimos con todo el libro del profeta Jeremías, vimos todo el mensaje, hicimos una conclusión, vimos también, en la medida que íbamos avanzando en el libro, toda la enseñanza que hay para nuestras vidas. Como orábamos ahorita, de alguna u otra manera, nosotros vivimos también el proceso, ¿verdad? A lo mejor no a todos nos pasó una reprensión fuerte, ¿verdad? Algunos no vivimos una transición así terrible. Hay creyentes que sí, vivieron una vida pues muy difícil, ¿verdad? Una tribulación, angustias, y el clamor fue, lo vamos a ver como ahorita en Lamentaciones, el clamor fue grande, fue una forma de pedir auxilio al Eterno para poder salir de las tinieblas, poder ser restaurados y poder ser reivindicados y volver otra vez al verdadero servicio, a la verdadera adoración, como se le dice. Entonces vamos a ver en Lamentaciones esta parte de Jeremías también que vimos en su libro. Vamos a ver cómo él también se pone en el lugar del pueblo. En el capítulo 2, por ejemplo, hace una alegoría de su misma vida que sufre y a la vez del pueblo que también sufre y es llevado al cautiverio. ¿Okay? Aquí está una imagen, ¿verdad?, de un profeta, bueno, y con un texto con el cual vamos a cerrar al final, o casi al final del capítulo 5, ¿verdad? Respecto a la esperanza y respecto a la incapacidad del ser humano para regresar al Eterno con todo su corazón, y una súplica, como también el salmista lo hace, de hacernos volver, ¿verdad? De que tenga misericordia de nosotros y nos haga volver. Dice la frase que dice: Hashivenu Adonai Eleja Benashub, haznos volver, Eterno, a ti y nos volveremos. Hadesh Yamenu Kekedem, renueva nuestros días como en el principio. Y esta es la súplica, o como al principio, esta es la súplica de el profeta al final en este libro de Lamentaciones, en donde finalmente el Eterno había prometido a su pueblo que después del castigo lo iba a redimir, lo iba a traer de regreso, ¿verdad? Pero era necesario algo. ¿Qué era necesario? Después de esta purificación, hemos dicho en el libro de Jeremías, era necesario un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento de todo el corazón, ¿verdad? Y ese arrepentimiento tiene que ver con la palabra que hemos visto en Jeremías, que es justamente esta, aquí, Benashub. Benashub es y volveremos. Una y otra vez vimos en Jeremías esta palabra, ¿verdad? Shub, que traducen como arrepentimiento, no es otra cosa que volverse al Eterno. Convertíos, volveos a mí, dice el Eterno. ¿Y eso qué es? ¿Volveos qué es? ¿O a dónde hay que volvernos? ¿A dónde hay que regresar? Pues a Él, a la Torah, a la fidelidad, ¿verdad?, a lo que Él ha establecido, hacer teshuvah. De ahí viene la palabra teshuvah, que traducen como arrepentimiento. Shub es volveos. Por eso dice Hashivenu, haznos volver. Hashivenu Adonai Eleja, a ti Benashub, y nos volveremos. Es decir, danos la oportunidad una vez más para volver, y volveremos con todo nuestro corazón. El libro de Lamentaciones lleva el nombre en hebreo de Ejam, que es la primera palabra que aparece en el capítulo 1, por cierto en el capítulo 2 también, y por cierto en el capítulo 4. Ejá es esta expresión de cómo ha quedado sola la ciudad. Ejá se escribe con Aleph, Yud, Haf, Hei. Para los que ya reconocen las letras, Aleph, Yud, Haf, Hei, Ejá. Esa expresión de cómo ha quedado sola la ciudad.
Aleph, Yud, Haf, Hei. De hecho, la primera expresión así dice: Ejab, Yashva, Badaf, Jair, Rabatim. ¿Cómo ha quedado la ciudad, sola la ciudad grandiosa? Rabatí es de Raf, la palabra que expresa algo grandioso, populoso, enorme, ¿verdad? ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? Así dice la primera expresión. Este nombre lleva este libro, Ejá, que es la primera expresión, ¿cómo? ¿Cómo? O una forma de decir que, una forma de admiración. La traducción en la Septuaginta le pusieron trenoi, que significa endechas, de donde viene después en la Vulgata latina el nombre de Lamentaciones. ¿Okay? Lamentaciones del profeta Jeremías. Por eso se le conoce también al profeta como el profeta llorón. ¿Recuerdan que han escuchado que el profeta llorón? Porque todo el tiempo, ¿verdad?, está lamentando, llorando también, quejándose delante del Eterno por todas sus tribulaciones. Sin embargo, el Eterno lo reconforta todo el tiempo y dice que lo iba a sostener. ¿Okay? El libro de Lamentaciones tiene 5 capítulos que son 5 expresiones, a especie de lamentos, una especie alegórica también, de pronto poética, y los 5 están enumerados en una forma de acróstico. O sea, todos los capítulos, excepto el 3, están escritos con las letras del Aleph Bet. Okay, de hecho algunas versiones van a traer ahí Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Vav, Zain hasta la Tav, del 1 al 22. Ustedes ven, de los 5 capítulos, excepto el 3 que tiene 66 versos, todos tienen 22. Cada verso, por ejemplo, el verso 1 comienza con esto, Ejab, ¿verdad?, con la Aleph. El verso 2 empieza con la Bet, el verso 3 con la Gimel, etcétera, etcétera, ¿okay?, hasta la Tav. Por eso vienen 22. ¿Okay? En el caso del capítulo 3, cada 3 versos corresponde a una letra del Aleph Bet, por eso son 66, o sea, 3 veces 22. Los primeros 3 versos comienzan con Aleph, los siguientes 3 versos comienzan con Bet, los siguientes 3 versos con Gimel, Dalet, Hei, Vav, Zain, Het, Tet, Yud, Kaf, Haf, Lam, etc. ¿Okay? Entonces, está hecho a forma de acróstico y obviamente expresa todo lo que tiene que ver con lo propio de Jerusalén, ¿verdad? La destrucción del templo, la destrucción de las murallas, el castigo del pueblo, los que mueren, todos los desterrados, el exilio, pero de pronto hay una promesa, al final otra vez el recordatorio de la promesa de regresar. Podríamos decir que el capítulo 1 es un lamento de la caída, la ciudad en una alegoría, y el reconocimiento del pecado del pueblo de Israel, el pecado de todo Israel, y de cuál fue la causa, justamente su castigo. Capítulo 2 es un lamento por el mismo castigo, una demanda al arrepentimiento, a hacer teshuvah, y que el pueblo pueda recordar y tener en memoria su pecado. El capítulo 3 es sufrimiento del profeta, y a la vez con la ciudad, el reconocimiento también de la misericordia del Eterno, el famoso versículo en el capítulo 3, vamos a ver, ¿verdad?, de la misericordia del Eterno. Dice en el capítulo 3, verso 22 y 23, dice: por la misericordia del Eterno no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. El famoso texto que dice en el 23: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es el Eterno, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Ese es el capítulo 3 también, en donde se reconoce el favor y la misericordia del Eterno. ¿Por qué? Porque cuando el Eterno cuando castigaba a pueblos, dice, los desaparecía. Por ejemplo, en el caso de Sodoma y Gomorra, que también lo cita aquí al final,
dice quedaron destruidas, y las ciudades alrededor de Adma, Seboim, quedaron destruidas. Sin embargo, el Eterno castiga a su pueblo, dice, pero no del todo, y aparte de que le vuelve a dar vida, lo regresa a su tierra, y lo vuelve a restablecer, y le vuelve a dar su heredad. Y en el capítulo 5 es un clamor por las catástrofes que han ocurrido, pidiendo restauración y reivindicación. ¿Ok? Bueno, este libro es de suponerse que se escribió justamente en los últimos años de la caída de Jerusalén, o en los últimos años de el reino de Sedequías, ¿verdad? Que fue el último rey en Jerusalén. Aproximadamente en el 587, 88, 89 fue escrito este libro. Para el 87 ya estaba destruida la ciudad, el templo, 86, 87. Entonces, más o menos en esas fechas sugieren que fue escrito porque ya Jeremías ya había estado viendo toda la destrucción, el exilio y el dolor que el pueblo de Israel vivía en Babilonia al ser exiliados, y al clamar como lo vimos en el Salmo también, que habla de los que están junto al río de Babilonia mientras iban siendo deportados, ¿verdad? Y decían, ¿cómo cantaremos en tierra extraña? Salmos al Eterno, ¿verdad? ¿Cómo cantaremos? Salmos al Eterno en tierra extraña, el famoso Salmo que por ahí se ha mencionado que lo cantó ahí un cantante, ¿verdad?, norteamericano, un grupo, no sé si es un grupo o es un solista, que se hizo muy famoso, ¿verdad? Y es ese salmo. Bien, entonces el libro de Lamentaciones nos recuerda también lo que vimos en Jeremías respecto a que iba a llegar el día en donde el gozo y la alegría de Israel iba a concluir, y eso lo vimos en Jeremías 7:34, que es un paralelo a lo que dice Oseas 2:11, Jeremías 25:10. Cesará el gozo, la alegría de Jerusalén. Vamos rapidito a Jeremías 7, por ejemplo, 7:34. Jeremías 7:34 dice: y haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del esposo y la voz de la esposa, porque la tierra será desolada. Porque la tierra será desolada. Justamente esto vimos del 21 al 34 del capítulo 7 de Jeremías. Vimos la caída, el castigo por la rebelión de Judá. Eso es lo que iba a ocurrir y como el Eterno lo había dicho con anticipación. También hay referencias, como les decía, en Oseas 2:11, Jeremías 25:10 también. Pero, sin embargo, después de todo eso, iba a venir la restauración e iba a volver otra vez el gozo a Jerusalén, ¿verdad? Y eso lo vimos en, por ejemplo, Jeremías 31. Vamos a Jeremías 31, cuando Judá, Jerusalén iba a ser reivindicada, restituida. Dice en Jeremías 31, por ejemplo, 12 y 13, dice: y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien del Eterno, al pan, al vino, al aceite, al ganado de las ovejas, de las vacas, y de su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Entonces, vean la diferencia, la virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y los alegraré de su dolor. ¿Qué les parece? Aquí está la promesa. Si bien iba a ser castigado, iba a haber dolor, iba a cesar la alegría, también iba a regresar por las promesas del Eterno. Lo vimos también en Jeremías, adelantito, 33, Jeremías 33:11, el famoso texto, ¿verdad? Odishama, ¿se acuerdan? Odishama, y se oirá la voz de gozo y de alegría, voz de desposada y voz de desposado, voz de los que digan: exaltad al Eterno de los ejércitos, porque el Eterno es bueno, porque para siempre su misericordia.
voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa del Eterno, porque, dice, volveré a traerlos del cautiverio de la tierra como al principio ha dicho el Eterno. Es justamente otra vez, como la canción dice aquí, así es, Kol Sazón de Kol Simha, Kol Katán de Kol Kalam, así dice, voz de gozo y de alegría del esposo y de la esposa. Y también lo vimos en Isaías 51, vamos a seguir Isaías 51, este famoso versículo de este cantito también muy popular, Isaías 51, curiosamente también el verso 11, 51:11, que dice: ciertamente volverán los redimidos del Eterno, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Esa era la promesa de regreso. Se iba a acabar el gozo, pero iba a regresar cuando el Eterno los hubiese perdonado. También está Isaías 65:18, también está Zacarías 8:19. Hay muchos textos que hablan de eso, estoy citando algunos. Zacarías, por ejemplo, 8:19, habla incluso, después del exilio, de aquellos días que el pueblo judío había puesto como días de luto por causa justamente del exilio y de todo el sufrimiento por el pecado. Y dice en Zacarías 8:19, dice: así ha dicho el Eterno de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el famoso Tisha B'Av, el día que fue destruido el primer templo, dice: el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo, el ayuno del décimo, se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría, y en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. Esto también Zacarías, aunque a veces lo avientan hasta el futuro, está hablando en un paralelo de todo lo que hablaron el resto de los profetas, de el llamado a Teshuvá, el castigo, el regreso del exilio y a volver a poseer la heredad. ¿Ok? Bueno, entonces aquí Lamentaciones obviamente solamente se va a enfocar, Jeremías, a el lamento por la destrucción, por el asedio y por el exilio. Y vamos al capítulo número 1. Capítulo número 1, primera frase, Aleph. Tristeza de Sión, la cautiva, dice el título de esta traducción. Y dice: ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria, hablando de Jerusalén, una alegoría, ¿verdad?, como una mujer, todo lo que le había ocurrido. De hecho, es una alegoría interesante que el Eterno usa, incluso en Oseas la usa, cuando le manda al profeta tomar a una mujer fornicaria, ¿verdad?, y engendrar a hijos y pudiera conocer la infidelidad. Así es la alegoría que usa el Eterno para hablar de Jerusalén y podamos entender como pueblo en aquella época y en esta misma época también, que el Eterno es celoso. Así dice mi nombre es celoso, ¿sí? ¿Lo han visto en la Torah? Dice mi nombre, dice, es celoso. Aunque algunos dicen que el celo es pecado, pero no está hablando de ese celo que algunos sugieren, malinterpretado, ¿no? Pero el Eterno dice que uno de sus nombres es celoso. O sea que si nos ve coqueteando con un ídolo, o nos ve coqueteando con que nosotros pongamos nuestra esperanza, como dijimos, ¿quién es nuestra esperanza? ¿Quién es nuestra alabanza? ¿Y quién es nuestro sustento? Si no es el Eterno y lo empezamos a poner en otras cosas o en otras personas, entonces cuidado, porque va a decir, me está haciendo infiel. Es una alegoría muy interesante. Yo creo que todos sabemos que la traición dentro del matrimonio, por ejemplo, es lo peor, ¿verdad?, que alguien puede vivir. Entonces el Eterno dice de nosotros lo mismo: la traición, si me hace una traición, es lo peor que me puedes hacer a mí. Entonces aquí toma la alegoría justamente de una mujer y dice: ha quedado viuda, como una viuda. Esa señora, dice, populosa, muy grande, la señora de provincias ha sido hecha tributaria. Y eso a los babilonios, dicen el 2, amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Hablando de las naciones vecinas con las cuales, ¿verdad?, conviví, y decía: pues vamos a traficar, vamos a vender y a comprar.
Vean y vayan viendo cómo es una sombra también de nuestra vida que puede caer en las mismas circunstancias. Ellos tenían sus vecinos, pero nosotros podemos caer en lo mismo, empezar a vivir una vida muy confiada con la gente que nos rodea y creer que no hay impureza, pero sí la hay. Dice en el 3, Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Las calzadas de Sión tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Cesaron las fiestas. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura. Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque el Eterno, ¿qué dice? La afligió por la multitud de sus rebeliones. La palabra que se usa aquí para rebelión es el pecado de Pesha. Pesha es el pecado de rebelión, en donde vimos en Jeremías al final. La semana pasada vamos a Jeremías, de aquellos que quedaron todavía sin ser castigados y se les daba la oportunidad de hacer teshuvá y confiar en el Eterno, y su mensaje fue: no lo vamos a oír, sino que además de eso, dice, adoraremos a quién, justamente lo que vimos antier en el estudio de Purim. Dice en el capítulo 44, la 44, verso 16, cuando el profeta estaba hablando las palabras del Eterno a estos que quedaron, dice: la palabra que nos has hablado en nombre del Eterno, dice, no la oiremos de ti. Eso es Pesha, el pecado de Pesha. Decir, ¿sabes qué? Aunque el Eterno te mandó, dice, no nos interesa, no lo vamos a escuchar. ¿Y qué dice en el 17? Sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la Reina del Cielo. Imagínense nada más, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes, nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan, y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. La gente que confía en sus fuerzas o en sus cosas y dicen, me va muy bien, ¿para qué voy a buscar, Señor? No, ya sí estoy bien. Dice en el 18 más, desde que dejamos de ofrecer incienso a la Reina del Cielo y derramamos libaciones, nos falta todo, y a espada y hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos incienso a la Reina del Cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotros tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? O sea, todos estaban de acuerdo. ¿Se dan cuenta? Ese es el pecado de Pesha, el cual se cita en Lamentaciones. Vamos a Lamentaciones otra vez. Por eso dice, porque el Eterno la afligió por la multitud de sus rebeliones. Pecado de rebelión, dice, sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. 6. Desapareció de la hija de Sión toda su hermosura, sus príncipes fueron como siervos que no hayan pasto, y anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor. Jerusalén, cuando cayó su pueblo en mano del enemigo y no hubo quien la ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. La miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Fíjense, removida. Y esto, ahorita vamos a ver algunas citas en Deuteronomio respecto a todo lo que estaba escrito. Y eso de ser removido, moverse de su lugar, quitarse de su lugar, ¿verdad? Quitarlo del lugar privilegiado. Eso es algo que tenemos que aprender también nosotros, porque el Eterno nos ha dado una oportunidad al acercarnos a Él, acercarnos a su pueblo. Sin embargo, si nosotros no somos fieles, no permanecemos en Él y empezamos a ser infieles, podemos ser removidos. ¿Sabían eso? Hay mucha gente, hay una teoría en alguna de las teologías en el cristianismo que dicen que la salvación no se pierde, que no se puede remover, en pocas palabras, en el mismo sentido de Lamentaciones. Pero en Apocalipsis dice que sí, dice que hay que mantenernos fieles hasta el final, dice, para que no te borre del libro de la vida, o para que no te remueva del libro de la vida.
Ahí aplica operación borrador. Quien no se mantiene fiel, te voy a borrar. Eso lo vimos también y lo vamos a ver más adelante en la rebelión de Korah, en la Torá, y lo hemos visto también cuando el pueblo de Israel se rebela en el desierto, cuando el Eterno lo está sacando. Hay un momento donde le dice a Moisés: hazte un lado porque voy a destruir este pueblo, lo voy a remover, así dice. Y si voy a hacer una descendencia de ti, Moisés. Y entonces Moisés viene e intercede por el pueblo. Este ser removido no es otra cosa que el pecado o el producto del pecado de Pesha. El pecado de Pesha, de los 3 diferentes pecados, este no tiene perdón. Este no tiene perdón. Y no tiene perdón y se aplica el rigor. Hay 3 tipos de pecado, dijimos, que es Abón, pecado por ignorancia; Het, pecado por descuido, que es intencional, o sea, ya sabiendo no lo hago, o ya sabiendo así como que bueno, mañana. Ese es Het. Y descuido o incluso también se traduce como ¿cómo se dice cuando ya se sabe y se hace? Intencional. ¿Ah? Y el de Pesha, que es el pecado de rebelión, ese no se perdona. Ese, ¿sabes qué? Te rebelaste, te voy a castigar. Te voy a castigar e incluso te voy a cortar. Así es. De hecho, en Jeremías vimos que el Eterno a través de Jeremías le dice al pueblo: ya viene el castigo, y dice: sométanse los babilonios. Quien se someta a los babilonios será perdonado y su vida va a ser por botín. Pero quien no, dice, va a morir o espada, por hambre, o por mortandad, por plagas. Eso iba a ser cortados. ¿Okay? Entonces, para poder comprender estas expresiones, en el verso 8 dice: pecado cometió Jerusalén. Y este pecado en hebreo ahí es Het. De hecho, el verso 8 es la letra Het. Fíjense, comienza con la Het y comienza con esta palabra de Hatat, pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. ¿Cuál pecado? El de Het es el de intencional. Ya lo sé, pero no me interesa, ya ahí luego. Het es la raíz es Het. ¿Así empieza Het? Het, la raíz es Het, J-A-T. Sí, pero el versículo empieza Hatat o empieza Het. Así que Jerusalén ha pecado. El verso comienza con Het, tal cual. Es la Het, la Tet y la Aleph. Y es el pecado que es intencional. ¿Ok? Aquí lo voy a poner otra vez. Aquí está. Het, Tet y Aleph. ¿Ok? Y dice: por lo cual ella ha sido removida. Dice: todos los que la honraban la han menospreciado, porque vieron su vergüenza, y ella suspira y se vuelve atrás. Su inmundicia está en sus faldas, y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente, y no tiene quien la consuele. Mira, oh Eterno, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Verso 10: extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas. Ella ha visto entrar en el santuario a las naciones, de las cuales mandaste que no entrasen en tu congregación. Ese era un mandamiento explícito, ¿verdad?, para que el lugar no fuera profanado. Y lo que tuvieron como retribución es justamente que los babilonios, los caldeos, llegaran hasta el santuario y, aparte de destruirlo, se llevaran todo lo que estaba ahí adentro, ahora sí que para una mujer, toda su joyería, ¿verdad?, todos sus adornos, todo su oro. Eso pasó con el templo en Jerusalén. 11: todo su pueblo buscó su pan suspirando. Dieron por la comida todas las cosas preciosas para entretener la vida, para pasarla, imagínense, para irla llevando. Y eso lo vemos también en Jeremías, como los últimos 2 años ya no tenían provisión y se iba acabando el pan. Ahorita vamos a llegar a un versículo así fuerte. Dice: mira, oh Eterno, y ve que estoy abatida, hablando de Jerusalén.
¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque el Eterno me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Este día del ardiente furor, en algunas versiones va a decir el día de la ira, ¿verdad? El día de la ira, lo que se menciona en Isaías 13:9, también en Sofonías 1:18, también el profeta Joel lo menciona cuando habla del día del Señor viene, grande y espantoso, dice: tocad trompeta en Sión, dad alarma en mi santo monte, dice: tiemblen los moradores de la tierra, porque el día del Eterno viene. ¿Por qué? Por causa del juicio. Acuérdense que el profeta Joel escribió mucho antes Sofonías, que fue escrito 6:25 antes del Mesías también, habló también de ese día del furor, el día de la ira. ¿Ok? Porque muchas veces se usa este término para mandarlos al final, pero era una anticipación de lo que va a ser el día de la ira final. Un juicio para Israel anunciaba una sombra de un juicio final al final de la humanidad. Cuando la ira del Eterno también se va a desencadenar y va a venir un juicio sobre esta tierra. Entonces dice: porque me ha angustiado en el día de su ardiente ira. 13. Desde lo alto envió fuego que consume mis huesos, ha extendido red a mis pies, me volvió atrás, me dejó desolada y con dolor todo el día. El yugo de mis rebeliones ha sido atado por sus manos, ataduras han sido echadas sobre mi cerviz. Ha debilitado mis fuerzas, me ha entregado el Señor en manos contra los cuales no podré levantarme. El Señor ha hollado a todos mis hombres fuertes en medio de mí. Llamó contra mí compañía para quebrantar a mis jóvenes. Como lagar ha hollado el Señor a la Virgen hija de Judá. Por esta causa lloro, mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el Consolador. Quedé reposo a mi alma, porque se alejó de mí el Consolador, quedé reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos, porque el enemigo prevaleció. Sión extendió sus manos, no tiene quien la consuele. El Eterno dio mandamiento contra Jacob, que sus vecinos fuesen sus enemigos. Jerusalén fue objeto de abominación entre ellos. El Eterno es justo. Yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Di voces a mis amantes, mas ellos me han engañado. Mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron. Buscad comida para sí con qué entretener su vida. Y esa es una expresión más respecto a las ciudades vecinas. Di voces a mis amantes, que tiene que ver con las seguridades que tenía Israel en su época. Recuerden que cuando escucharon de los caldeos, que venía Nabopolassar, que era padre de Nabucodonosor, conquistando naciones, después muere Nabopolassar y viene Nabucodonosor, todos empiezan a conspirar, empiezan a juntarse. Israel empieza a confiar en Egipto y empieza a hacer alianzas con Moab, con Amón, ¿verdad?, con las naciones que vimos al final de Jeremías. Pero a la hora del asedio, todos ellos huyen, todos ellos también son destruidos, y Jerusalén me queda sola. Y por eso dice aquí, ¿verdad?, que la engañaron sus amantes. Eso también lo entendemos igual con nuestras seguridades, ¿verdad? Nosotros como pueblo, o llamados a ser pueblo, podemos también tener amantes, fíjense. O sea, nuestras seguridades en este mundo, en quien confiamos, sean cosas materiales, sean personas, sean lo que sea, cuando dejamos al Eterno que sea nuestra única seguridad. Fíjense nada más que enseñanza. Verso 20. Mira, oh Eterno, estoy atribulada, mis entrañas hierven, mi corazón se trastorna dentro de mí, porque me rebelé en gran manera. Por fuera hizo estragos la espada, por dentro señoreó la muerte. Oyeron que gemía, mas no hay consolador para mí. Todos mis enemigos han oído mi mal, se alegran de lo que tú hiciste. Haz venir el día que has anunciado, y serán como yo. Venga delante de ti toda su maldad,
y haz con ellos como hiciste conmigo por todas mis rebeliones, porque muchos son mis suspiros y mi corazón está adolorido. Aquí está la expresión de Jeremías en torno a Jerusalén. Y también el deseo obviamente del castigo de las naciones, aquellas que le traicionaron y que finalmente también se burlaron. Más adelante vamos a ver cómo las naciones se burlaban, especialmente Edom, por el asedio en Jerusalén, pero que también Edom iba a tener su castigo. Segunda Lamentación, capítulo 2, otra vez desde la Aleph hasta la Tav. Las tristezas de Sión vienen del Eterno, dice. Y otra vez comienza con esta palabra, que es Ejam. ¿Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies, del estrado de sus pies en el día de su furor, hablando del templo que estaba en Jerusalén. Y vean esa expresión, derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel. ¿Qué significa esto? ¿Se acuerdan cuando vimos la famosa caída de Satanás? Y en Apocalipsis también se vuelve a ver que dice que fue lanzado del cielo a la tierra, dice, echado fuiste por tierra. Es una expresión parecida. Jerusalén, mientras estaba en fidelidad y mientras estaba en santidad, estaba hasta el cielo. O sea, había sido santa y había sido reconocida por el Eterno y había sido elevada en un sentido alegórico hasta el cielo, su hermosura. Pero por causa de su rebelión, su pecado, fue lanzada hasta abajo, es pisoteada y es dejada al olvido. Y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Fíjense nada más. Es decir, el Eterno ni siquiera en ese sentido pues contempló la tragedia de la destrucción del templo. Dijo, no importa que el templo sea destruido por causa justamente del pecado de Jerusalén. Dice en el 2, destruyó el Señor y no perdonó. Aquí está la frase no perdonó, es cuando se acaba su misericordia y entonces viene el rigor por el pecado de rebelión. ¿Okay? Dice la Escritura que el Eterno es bueno, ¿verdad? Es bondadoso, pero dice que es misericordioso. Dice tardo para la ira, grande misericordia. Y aquí es donde vemos que sí hay un límite. Y también esta humanidad y esta generación tenemos un límite. Y si ese límite nosotros lo rebasamos y llegamos a ese límite perdidos, no va a haber perdón. Aquí dice, en la hora de la destrucción ya no va a haber perdón. Dice después en el 2, destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob, echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá, humilló al reino y a sus príncipes. Este es un castigo justo. Las tiendas de Jacob está hablando de las tribus, en realidad, en general, de todos los habitantes de Jerusalén. La fortaleza de la hija de Judá, que vendría siendo El templo, sí, lo más seguro, ¿verdad? Y las murallas, porque Jerusalén estaba rodeada y para ellos eso era su seguridad. Dice, no va a pasar nada, esta es una ciudad murallada y no seremos destruidos. Dice en el 3, cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel, retiró de él su diestra frente al enemigo y se encendió en Jacob como llama de fuego que ha de devorar alrededor, hablando del juicio. Entesó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario, destruyó cuanto era hermoso en la tienda de la hija de Sión, derramó como fuego su enojo. El Señor llegó a ser como enemigo. Bien, se dice en Hebreos, ¿se acuerdan de ese texto en Hebreos? Dice, hay de los que, vamos a Hebreos rápidamente, para que vean que eso es solamente una sombra de lo que puede ocurrir en el futuro. Hebreos capítulo 10, lo hemos citado en otras ocasiones, en donde advierte al que peca deliberadamente. Deliberadamente es el pecado de Hatá, sabiéndolo, no lo quiero hacer, y además incluye el de Pesha, que es el de rebelión.
¿verdad? Dice en el capítulo 10 de Hebreos, del 26 en adelante, dice: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. Ahí está, el juicio, que ha de devorar a los adversarios. El que viola la Torah de Moshe por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere sin perdón. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Elohim y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, y abusare de el Espíritu de gracia? Hiciere afrenta al Espíritu de gracia, es abusar de la gracia, decir, podemos pecar. Y vean lo que dice en el 30, pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. ¿Y qué dice en el 31? Horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo. ¿Qué les parece? ¿No que muy bondadoso en el Nuevo Testamento? ¿No que muy bondadoso y que de verdad todo es amor y es puro amor y puro amor? Aguas, porque va a aplicar lo mismo que aplicó con el pueblo de Israel. Se volvió enemigo, vimos en Lamentaciones, ¿verdad? Capítulo 2. Voy a volver a leer esta parte. Dice: 5. El Señor llegó a ser como enemigo, fíjense nada más. Destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. ¿Pueden imaginarse el Eterno en su contra? Creo que ni nos imaginamos, ¿no? Creo que ni lo queremos imaginar. Creo que mejor queremos portarnos bien y siempre tenerlo como amigo. A Abraham dice la escritura que se le llamó amigo de Elohim, ¿verdad? Verso 6: quitó su tienda como enramada de huerto, destruyó el lugar en donde se congregaban. El Eterno ha hecho olvidar las fiestas solemnes, fíjense, las festividades, y los días de reposo en Sión. Quiere decir que para los que hoy día no los tienen, están en el mismo castigo. ¿Por qué? Porque los que lo tienen han sido reivindicados. Y en el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. Esto lo vimos también en Isaías 24:8. Desechó el Señor su altar, menospreció su santuario, ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios, hicieron resonar su voz en la casa del Eterno como en día de fiestas. El Eterno determinó destruir el muro de la hija de Sión, extendió el cordel, no retrajo su mano de la destrucción, hablando de su fortaleza, que eran las murallas y el templo. Hizo pues que se lamentara el antemuro, y el muro fueron desolados juntamente. Sus puertas fueron echadas por tierra, destruyó y quebrantó sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre las naciones, donde no hay Torah, donde no hay ley. Sus profetas tampoco hallaron visión del Eterno. Hoy día ocurre lo mismo. Gente, líderes o lo que sea, dice no tienen Torah, ¿verdad? Y los que se dicen ser profetas o lo que sea, no tienen visión verdadera, no tienen revelación, tienen puros sueños y puras imaginaciones de su, como vimos en Jeremías, de su perverso corazón, así dice, ¿verdad? De su perverso corazón. Dice en el 10: se sentaron en tierra, callaron los ancianos de la hija de Sión, echaron polvo sobre las cabezas, se ciñeron de cilicio. Las vírgenes de Jerusalén bajaron sus cabezas a tierra por la humillación. Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se movieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Vean el dolor que expresa físicamente. Cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Decían a sus madres: ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. ¿Qué testigo te traeré, o a quién te haré semejante, hija de Jerusalén? ¿A quién te compararé para consolarte, oh Virgen hija de Sión? Porque grande como el mar es tu quebrantamiento, ¿quién te sanará? Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir
tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Fíjense nada más la responsabilidad de los líderes, los que enseñan, los maestros, todos los que de alguna u otra manera aprendemos y enseñamos, tenemos como responsabilidad, que dice, no ver vanidad y locura. Tampoco tenemos que evitar el descubrir el pecado, ¿ok? Porque obviamente para la mayoría lo que menos nos gusta es que nos digan, estás mal en esto, ¿verdad? Estás pecando en esto. Que ya se convierte en un señalamiento, ya y estás juzgando. Pero vean lo que ocurre aquí, dice, no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio. ¿Qué quiere decir esto? Que es necesario reconocer nuestro pecado para hacer teshuvá, para volvernos, y no puede venir un castigo, ¿verdad? No caer en la rebelión y no puede venir después un castigo. Vimos también en Jeremías, y lo vamos a ver más adelante en los demás profetas, como los líderes de Israel, y igual como en la época de Yeshua, cayeron en vicios, negocios, corrupción, hacían al injusto, lo sacaban de la cárcel, al justo lo metían a la cárcel, o sea, cualquier cantidad de injusticias. Y eso es justamente lo que está diciendo, tus profetas vieron para ti vanidad y locura, no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, al contrario, te estuvieron tapando tu pecado para que tú estuvieras muy contento y muy contenta, pero eso te iba a traer el castigo. Dice, te predicaron vanas profecías y extravíos. Hoy día hay muchas personas que dicen ser profetas y cosas de esas, y se la pasan diciendo puras vanas profecías, puras cosas locas, extravíos, puras cosas que no tienen sentido con la santidad y con la Torah. Es la responsabilidad de los ministros. Dice en el 15, todos los que pasaban por el camino batieron las manos sobre ti, silbaron y movieron despectivamente sus cabezas sobre la hija de Jerusalén, diciendo, ¿es esta la ciudad que decían de perfecta hermosura, el gozo de toda la tierra? Fíjense nada más. Y eso es algo terrible. ¿Por qué? Porque nosotros podemos caer en lo mismo. Podemos hacer que la gente incrédula, o la pagana, o la gente de otras religiones, o lo que sea, ¿verdad? Se burla de nosotros cuando vean una condición miserable nuestra, ¿no? Una condición que vivió Israel por causa del pecado. Tragedia por causa del pecado. Eso es lo que hacían. ¿Es esta la ciudad que decía de perfecta hermosura, el gozo de toda la tierra? ¿Es eso? Dice en el 16, todos tus enemigos abrieron contra ti su boca, se burlaron y crujieron los dientes, dijeron, devorémosla. Ciertamente ese es el día que esperábamos, lo hemos hallado, lo hemos visto. Aquí está el deseo que tenían las naciones de ver destruida Jerusalén. Dice en el 17, el Eterno ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo, destruyó y no perdonó, y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti, y enalteció el poder de tus adversarios. Eso es algo interesante que vimos en Deuteronomio 28, del 15 al 68, las famosas maldiciones, ¿recuerdan? Las famosas maldiciones por causa del pecado. Ya estaba escrito con anticipación a través de Moshe que el pueblo iba a caer en esas condiciones, ¿verdad? Pero no porque el Eterno así lo deseaba, o no porque esos son mis planes, sino porque conocía previamente, ¿verdad?, la condición de la humanidad. Y no solamente de Israel, sino de toda la humanidad. Porque hubiera sido Israel, hubiera sido México, hubiera sido cualquier país, se cae en la misma condición. Vimos que en la Escritura, Jerusalén, o el pueblo de Israel, los descendientes de Jacob, viven una transición de la cual una es estar hasta arriba, tener todo, no tener problemas, estar muy alegres, felices, todo. Y en ese momento es cuando viene la confianza y dice, está todo perfecto, olvidémonos de la santidad y está todo muy alegre, y ahí es donde comienza la caída, ¿verdad? Y eso es lo que aparece en Deuteronomio, ¿verdad? Por causa de confiarse, Israel entonces se olvidó del Eterno y cayó hasta esta condición. Dice en el 18, el corazón de ellos clamaba al Señor, oh hija de Sión,
Echa lágrimas cual arroyo día y noche. No descanses ni cesen las niñas de tus ojos. Levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos, que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Imagínense los niños muertos de hambre, buscando comida. Dice el 20, mira, oh Eterno, y considera a quien has desechado, a quien has hecho así. Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas, los pequeñitos a su tierno cuidado han de ser muertos en el santuario del Señor, el sacerdote y el profeta. Fíjense, eso vamos a Deuteronomio para poderlo recordar. La calamidad fue tan grande que se empezaron a comer a sus hijos. Deuteronomio capítulo 28. No es alegórico, es realmente algo que se vivió tanto en la época de la destrucción del primer templo como en la época de la destrucción del segundo templo. En la época de los romanos, de hecho, fue peor. Dice la historia dice que fue peor el asedio. Por eso Yeshua dice que iba a venir una tribulación cual nunca la hubo antes. Históricamente, la gran tribulación, lo que ya hemos hablado en otras ocasiones, ocurrió en el año 68 al 70. 2 años estuvo Jerusalén rodeada de ejércitos, hasta que se acabó el pan, se empezaron a comer entre ellos, hubo cualquier cantidad de calamidad, y después entran los romanos y hacen una matazón de gente. Deuteronomio 28, 53, exactamente dice ahí. Desde el 52 dice: pondrás sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías. Fíjense, en que tú confías. En toda tu tierra sitiará, pues, todas tus ciudades y toda la tierra que el Eterno tu Elohim te hubiere dado, y comerás el fruto de tu vientre. O sea, te vas a comer a tus hijos, la carne de tus hijos y de tus hijas que el Eterno tu Elohim te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. ¿Qué les parece? Imagínense, ya no hay comida, ya no hay pan, ya no hay nada. Empiezan con el hambre terrible. Los soldados, después de un año, imagínense, de un año todos flacos así, ¿qué van a hacer? O sea, ya ni pueden levantar un arma, débiles. Pues ¿qué iban a hacer? Pues empezarse a comer entre ellos, no había de otra. Dice en el 54, el hombre tierno en medio de ti. La palabra, no sé cómo dicen sus versiones, tiene que ver con el hombre delicado o el hombre fino. El hombre fino, el más considerado, como el más educado. Dice, y el muy delicado dice, mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaren, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere. Ni siquiera iban a compartir a sus hijos, por no haberle quedado nada en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. Después en el 56 habla de las mujeres. La mujer tierna, la delicada, o sea, la más educada, la más dócil, dejará eso y también se va a agarrar a sus hijos y se los va a comer. Dice en el 57, al recién nacido que sale de entre sus pies y a sus hijos que diera luz, pues se los comerá ocultamente por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimiere en tus ciudades. ¿Qué les parece? En el 58 dice: si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta Torá que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, el existente tu poderoso. Ahí está, ya estaba escrito y ya estaba dicho, así que quien no lo evitó, pues obviamente esa es la consecuencia. El problema en nuestra época es de que viene otro, viene el juicio verdadero, el juicio final, y estamos en las mismas condiciones, y si no permanecemos en fidelidad vamos a caer en la misma tragedia, y no solamente en eso, sino en la destrucción completa. Regresamos a Lamentaciones 2:14 es lo que, 2:20 es lo que acabamos de leer. Dice en el 21, niños y viejos yacían por tierra en las calles, imagínense, tirados, apenas arrastrándose, otros muertos, moribundos. Mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada,
Por cierto, las mujeres y las doncellas las violaban, los enemigos, las violaron todas. Mataste en el día de tu furor, degollaste, no perdonaste. Aquí está el castigo. Has convocado de todas partes mis temores, como en un día de solemnidad. Y en el día del furor del Eterno no hubo quien escapase, ni quedase vivo. Los que crié y mantuve, mi enemigo los acabó. Aquí está todo el fruto de educar, alimentar y hacer crecer a unos hijos, ¿verdad? Y a toda la descendencia. Los enemigos llegaron en un día y acabaron completamente con todo eso. Tercera lamentación, la misericordia del Eterno para Jeremías, y una dice esperanza de liberación por la misericordia de Elohim también. Aquí hay también viene un acróstico, nada más que, como les decía, los 3 primeros versos empiezan con Aleph, los 3 siguientes con Bet, y así van. Dice en el 3: yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Aquí hay una especie de alegoría también en la misma vida de Jeremías, pero que también la asocia al sufrimiento de Jerusalén, porque de pronto habla él de sus enemigos, clama y pide ayuda Jeremías, pero a la vez lo está haciendo en referencia también a Jerusalén. Dice en el 4: hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos, edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó. Me dejó desolado. Entesó su arco y me puso como blanco para la saeta. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. ¿Se dan cuenta cómo él está hablando de sí mismo? ¿Por qué? Porque Jeremías, desde que comenzó a predicar, desde ese momento, lo empezaron a perseguir y te vamos a matar, y lo metieron a la cárcel, lo aventaron a la cisterna, todo eso que ya vimos, ¿verdad? Por eso habla de sus enemigos, dice: fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. Es la misma amargura. Mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza y mi alma se alejó de la paz. Me olvidé del bien y dije: perecieron mis fuerzas y mi esperanza en el Eterno. Vimos también en Jeremías cuando llega un momento en donde él dice: ya no puedo más, ya. Y el Eterno le dice: uy, apenas estás empezando. Dice: si te pongo a correr con hombres y ya te cansaste, ahora si te pongo a correr en contra de caballos, dice, no vas a aguantar. Pero le da fortaleza, le dice: tú vas a ser como una muralla, dice, como una ciudad fortificada, dice, y nadie va a poder contra ti. Y eso alienta a Jeremías, ¿verdad? Dice en el 19: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Y dice en el 22: por la misericordia del Eterno no hemos sido consumidos. Si se dan cuenta que ya cambia del singular, de primera persona a plural, a todos. Por la misericordia del Eterno no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y aquí está la esperanza. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es el Eterno, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Es el ejemplo más grande que nos puede dar el profeta en todo lo que él vivió, más de 40 años, 42 aproximadamente de todo su ministerio, en donde él experimentó exclusivamente tanta aflicción, y la única esperanza viva estaba en el Eterno, solamente, no en nadie más se podía apoyar. Y aquí es justamente donde nos alienta a nosotros a conocer la misericordia, pero
entendamos esta expresión, porque yo en años anteriores, cuando escuchaba versículos que de pronto, Jeremías, Isaías, así muy bonitos, ¿no? Sí, todos emocionados, ¿no? Pero muy fuera de contexto. O sea, como decir, sí, las misericordias, grandes son misericordias, son nuevas cada mañana. O sea, muy poético, muy bonito, pero fuera de contexto. Porque lo que está diciendo Jeremías es que él tuvo que mantenerse en fidelidad, tuvo que mantenerse en obediencia, tuvo que mantenerse dentro de la Torah, ¿verdad? Él no podía llegar a reclamarle a Israel sus pecados si él estaba pecando, obvio, ¿no? Es como Yeshua. Él no pudo pecar para poder ser correcto a la hora de juzgar. Entonces, cuando hablamos de la misericordia, cuando hablamos de no haber sido consumidos, cuando hablamos de nuevas son cada mañana y grande su fidelidad, estamos hablando del proceso que el ser humano tiene al reconocer toda esa transición de caída y de castigo, pero que ya estamos siendo restaurados, ya estamos entrando de regreso al pacto. Cuando ya estamos de regreso al pacto, ya hemos dicho, grande su misericordia, qué bueno ha sido con nosotros y nos ha mantenido hasta el día de hoy bien, quiere decir, mantengámonos en fidelidad, mantengámonos en obediencia, mantengámonos dentro de la Torah, dentro de su protección y dentro de su obediencia, porque de otra manera, pues entonces por eso viene el castigo. Entonces, para poder comprender lo que está diciendo aquí Jeremías, es importante recordar el contexto, ¿ok? Y por eso al final el 24 dice, mi porción es el Eterno, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Y en Él esperaré no solamente quiere decir, porque aquí es un poco convenenciero, mucha gente que vive por tiempo prolongado estabilidad y llega a la aflicción, hasta ese momento busca el Eterno, ¿verdad? Eso es algo que nos pasa a todos. Pero ¿por qué no buscarlo cuando estamos bien? O todo el tiempo, ¿verdad? No nada más cuando estamos en aflicción, sino buscarle todo el tiempo. Mi porción es el Eterno, dijo mi alma, quiere decir no solamente en la aflicción, sino siempre. Por tanto, en Él esperaré. Dice, bueno es el Eterno, versículo 25, a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Eterno. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Quisiera ver sus versiones que dicen este verso 27. Y aquí está. ¿Llevar el yugo? Bueno le es al hombre llevar el yugo de su juventud. A ver si hay alguna otra versión por ahí. Desde su juventud. ¿Qué estará tratando de decir aquí Jeremías? Está hablando de las misericordias de Él, son nuevas cada mañana, es grande su fidelidad. Dice, yo espero, mi porción es el Eterno, en Él espera mi alma. Bueno es al Eterno los que esperan, al que le busca. Bueno es esperar en silencio, además dice la salvación. Dice acá, bueno es al hombre soportar el yugo desde su mocedad, juventud. Vamos a ver si alguien más pone aquí diferentes versiones. Tu yugo en su juventud, ¿ok? ¿Qué es yugo? ¿Qué es llevar un yugo? Literalmente es una carga, ¿verdad? Es una carga que se lleva, ¿verdad? Literalmente, pero significa justamente una sujeción, ¿verdad? Una obediencia, una sujeción obediente al Eterno, ¿verdad? Es decir, como también Yeshua mismo dijo, ¿verdad? Dice, mi yugo es fácil, ligera es mi carga. ¿Qué quiere decir? Su instrucción, su forma de seguirlo, la forma de seguirle. Que también implica, lo que dice aquí Mercedes, soportar de pronto sufrimientos, porque la Escritura habla de eso. De hecho, todos los apóstoles hablan de eso, sobre todo Pablo, de que por causa de la fe, de la fidelidad, vamos a tener el oprobio de la gente, el oprobio de las naciones, o sea, rechazar, señalamiento, hostigar, cualquier cantidad de injurias, ¿verdad? Eso también implica el yugo, no solamente estar en obediencia, sino sufrir el oprobio de la gente. De hecho, ese es el misterio
Exactamente, ese es el misterio en el voto del Nazir, el cual vamos a llegar más adelante en Números. El voto del Nazir, o Nazario como dicen, significaba apartarse. En mismo Israel significaba apartarse, dejarse crecer el pelo y no tomar nada del fruto de la vid, ¿verdad? Y apartarse significaba ser señalado, ser rechazado, decir, mira, se quiere hacer el muy santito, se quiere hacer el apartado, mira, eso es también llevar el oprobio, ¿verdad? Cuando la gente les empieza a señalar de que muy religiosos, de que mucha Biblia, mucha Torah, ahí es cuando empiezan a sufrir el oprobio. Si nadie les ha dicho nada, entonces no están sufriendo el oprobio, no están sufriendo la fe. Imagínense lo que vio Pablo. Pablo dice, hasta ahora he padecido hambre, persecución, frío, desnudez, dice, y él empieza a citar ahí todas las aflicciones que él vivió por causa de la fe, ¿no? Así que por eso decimos que si alguien vive su vida de fe muy tranquilamente, sin ningún oprobio, entonces no ha entendido qué es la fe, ¿verdad? Porque la fe se experimenta de una forma de rechazo del mundo. Ok, vamos a ver aquí las versiones. Dice, bueno, es para el hombre soportar el yugo desde su mocedad, ok. Es mejor que el hombre se someta desde su juventud. Esa versión es interesante. Es mejor que el hombre se someta desde su juventud. Es mejor, y eso concuerda con el proverbio, ¿verdad? Que dice, instruye al niño en su camino, ¿verdad? Para que cuando sea grande no se salga, no se desvíe. Ok, el yugo, ok. Todos sufrimos en diferentes maneras, sí. Todos los que estamos estudiando, todos sí. Okay. Entonces, sí, eso es importante, porque como dice también el dicho, ¿verdad? Árbol que crece torcido, ¿verdad? ¿Cómo enderezarlo? Ya creció así. Ese es un problema, pero un problema que sí se puede resolver a través del Ruach en el ser humano. O sea, ya adultos, ¿y cómo voy a cambiar mi vida? Por el poder del Eterno. Ahora, la cosa es de que este árbol se quiere enderezar, pero si este árbol no se quiere enderezar, pues ahí está el problema, ¿verdad? Ya depende de cada quien. Que diga, no, yo quiero vivir mi vida torcida todo el tiempo, pues bueno, ahí allá tú, ¿no? Pero el Eterno a través del Mashiach, en este caso de nuestras vidas, nos llama a vivir una vida recta, así dice, una vida recta delante del Eterno, ¿ok? Dice, llevar tu yugo en su juventud, en la peshita. Ok, muy bien. Entonces, por eso estaba hablando de eso. Es mejor en el momento más temprano. No todos conocimos de la Torah y todo lo que sabemos hoy día, chicos, ¿verdad? Pero el momento más temprano es en el primer momento que ya lo sabemos. Desde ahí empezar a vivir una vida recta delante del Eterno, sujeta a Él, independientemente que vengan pruebas o el oprobio del mundo, ¿no? Y además también dice, bueno, es esperar en silencio. Fíjense, ¿qué significará en silencio? Dice en el verso 26, bueno es esperar en silencio la salvación del Eterno, bueno es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Es algo interesante porque comúnmente cuando a alguien le ocurre alguna, a veces ni son calamidades, a veces son pequeños incidentes o cosas, ¿por qué a mí? Luego la queja, ¿por qué yo? ¿Por qué no te calles mejor y esperas en silencio? Eso es el profeta. Bueno, es esperar en silencio quiere decir saber esperar. ¿Por qué? Porque todas las cosas que Él hace, las hace con un propósito. Y va a lograr un propósito con nosotros. Y es esperar solamente en Él, confiando, poner nuestra esperanza en Él. Ese es el consejo que da el profeta. Exactamente. Y lo está expresando todo Israel para que quede además como una memoria para todas las generaciones, de poder saber esperar en el Eterno y en silencio, sin estar reprochando y diciendo, ¿por qué? ¿Verdad? Dice en el 28 que se siente solo y calle, porque es Elohim quien se lo impuso. Fíjense, ponga su boca en el polvo, pero si aún hay esperanza, de la mejilla al que le hiere, de la mejilla al que le hiere, y se ha colmado de afrentas. Fíjense, qué interesante. De la mejilla al que le hiere y se ha colmado de afrentas. Lo que dijo Yeshua. En el mismo sentido, de hecho, Yeshua habla de esto. Dice, el que te hiere la mejilla y se pone la otra. Es una expresión de decir,
como dice también la Escritura, no pagues mal por mal, sino vence con el bien el mal, ¿verdad? Lo que está diciendo es, no busques venganza. Tú espera en el Eterno y Él te va a vengar. Él va a ser tu venganza. ¿Ok? Eso significa, esto es lo que está diciendo el profeta. Y vean que es justamente lo que necesitamos todo ser humano. Comprender cómo el Eterno está esperando de nosotros y no adelantarnos nosotros a poner una solución o a tratar de salir del problema como nosotros queremos. ¿Ok? Dice aquí esperar sin quejarse, así es, incluso aceptar una humillación, porque finalmente nosotros no somos los que vamos a castigar en ese momento, sino el Eterno es el que va a castigar a aquel que ofende, ¿verdad? O aquel que humilla, o aquel que roba, pues tarde que temprano pues también le van a robar, ¿verdad? El que mata también, ¿ya? Hasta en el mundo así le llaman, ¿verdad? Justicia divina, así dicen en el mundo, ¿verdad? Yo lo he escuchado. Entonces nada se queda impune para el Eterno, nada, aunque se tarde, llega un momento donde Él lo cobra. ¿Ok? Y dice, porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige también se compadece según la multitud de sus misericordias. Ahí está. Como también dijo Salomón, todo tiene su tiempo, ¿verdad? Tiempo de reír, tiempo de llorar, todo tiene su tiempo. Dice, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres, desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su casa, el Señor no lo aprueba. Perdón, de su causa, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. Y aquí está hablando de también los pecados de Israel respecto a las injusticias. Eso es lo que vimos en la parasha, No tuerzas el derecho. del que está en un juicio. Ajá, no tuerzas el derecho, no te dejes inclinar por los muchos, no te dejes inclinar por la mayoría, no te dejes inclinar por el pobre, ni tampoco por el rico. O sea, tienes que saber ser imparcial y saber discernir con justicia hacia dónde se inclina la balanza, porque la mayoría, hoy día por ejemplo, lo que dicen la mayoría, no, pues la mayoría no se puede equivocar, y qué tal si así, ¿verdad? O algunos creen, pues que pobrecito, mira, es que se ve todo, y qué tal si está fingiendo, ¿verdad? O mira, qué tal, ¿no? O sea, qué tal si, como dicen, las apariencias se engañan. Entonces lo que dice el mandamiento es justamente, aquí lo está recordando el profeta Jeremías, lo que oímos en la Torah. ¿Okay? Y dice, todo esto no lo aprueba el Señor. 37, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Todo lo manda Él, todo lo hace para equilibrar. Dice, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno, lo mismo que dijo Job, ¿recuerdan? Recibiremos solamente bienes y no males. Para recordarlo, cuando venga un mal a nosotros, bienvenido, por algo es, o para algo es, ¿verdad? No decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué? Porque siempre ahí está la humanidad. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado, fíjense. Eso es algo que vimos también en Jeremías, en Isaías, ¿verdad? Todo el tiempo, y lo vimos específicamente en donde dice, ¿por qué se gloría el hombre en su sabiduría? En su conocimiento, dice, gloríese el que se ha de gloriar en conocer al Eterno. Así lo vimos también. Igual aquí, el que se lamente, no se lamente por su vida, por lo que tiene, sino laméntese por su pecado. Ahí es donde tenemos que lamentarnos y decir, estoy equivocándome aquí, estoy faltando acá, tengo que corregir. Es una lamentación por el pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos al Eterno. Levantemos nuestros corazones y manos a Elohim en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado, aquí es otra vez esta palabra, y fuimos desleales, tú no perdonaste. Ahí está. Cuando hay infidelidad, cuando hay deslealtad, no hay perdón. Desplegaste la ira, 43, y nos perseguiste, mataste y no perdonaste. Otra vez, te cubriste de nube para
para que no pasase la oración nuestra, vean, también lo vemos en el Brit Hadashah, dice que las oraciones no pueden pasar ni siquiera del techo, ¿verdad? Te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra, nos volviste en oprobio y abominación en medio de los pueblos. Todos nuestros enemigos abrieron contra nosotros su boca, temor y lazo fueron para nosotros asolamiento y quebranto. Ríos de agua echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Y aquí es otra vez el profeta. Mis ojos destilan y no cesan porque no hay alivio, hasta que el Eterno mire y vea desde los cielos. Mis ojos contristaron mi alma por todas las hijas de mi ciudad. Mis enemigos me dieron caza como a ave sin haber por qué. Ataron mi vida en cisterna, pusieron piedras sobre mí, aguas cubrieron mi cabeza, yo dije, muerto soy. ¿Recuerdan cuando lo aventaron a la cisterna? Sí, se cubrió casi todas. Imagínense, estaba así mi cabeza. Versos 52 al 54. Esa sección es la tzadik, la letra tzadik 90. En esa parte hablando que es justo, sí, es muy interesante. La tzadik es justo y habla justamente de la justicia del profeta, pero que fue puesta hasta la cisterna. Vimos ese texto en donde ni siquiera le daban de comida, ¿verdad? De pan, nada más una vez al día creo que vimos. Y dice, aguas cubrieron mi cabeza y yo dije, muerto soy. Es cuando llega el eunuco, ¿recuerdan? ¿Cómo se llama? Se llama me acuerdo que la traducción es siervo del Eterno, creo, algo así. Ebed Melech se llama, el siervo del rey, Ebed Melech, que llega este eunuco africano, incluso hasta en la película salen ahí un morenito así medio, y va con el rey, le dicen, a Jeremías lo han echado en la cisterna y ahí va a morir, dice. Entonces el rey le dice, está bien, tómate 30 hombres y ve y sácalo. Entonces van y lo sacan, pobre Jeremías. Dice que le echan el lazo, le echan trapos y dice, ponlas debajo de tus axilas, de su sobaco. Pues imagínense cómo estaba, yo creo que así no podía ni agarrarlas. Entonces lo amarran y así lo sacan al pobre Jeremías. Por eso dice en el final, dice, muerto soy, casi ya. De hecho ahí ya veía la muerte de Jeremías muy cerca, ¿no? Pero el Eterno manda a este hombre, que por cierto, este hombre siendo extranjero, tiene promesas de salvar su vida. Vimos en Jeremías que el Eterno salva su vida y dice, donde quiera que estés, dice, no vas a padecer. Es Ebed Melech, ¿verdad? Se llama. El eunuco del rey, él creo que es etíope. 58. Abogaste, Señor, la causa de mi alma. Aquí viene Jeremías otra vez. Redimiste mi vida, salvaste mi vida. Perdón, me brinqué mucho, ¿verdad? Sí, Kuf, sigue la Kuf o la Kof, del 55 al 57. Invoqué tu nombre, oh Eterno, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué, dijiste, no temas. Ahora, en el libro de Jeremías, ni en la película vemos esto, pero aquí nos lo expresa Jeremías. O sea, él no solamente lo aventaron y ya se quedó ahí y ya el Eterno mandó a alguien, sino que ahí en su aflicción oró y clamó. Aquí dice, invoqué tu nombre, oh Eterno, desde la cárcel profunda. O sea, estando ahí, rápidamente su clamor. ¿Y qué dice? Oíste mi voz. ¿Ah? Pero eso fue antes. Sí, pero me refiero que en el libro sí dice que él como que ya bueno. está falleciendo y el Eterno lo esfuerza para que continúe adelante. Sí, hay partes donde sí se ve el diálogo con el Eterno y está hablando y le dice, pero exactamente cuando es lanzado a la cisterna no aparece esto. Y aquí sí lo dice él, que invocó al Eterno y dice, y oyó mi voz, dice, no escondas tu oído del clamor de mis suspiros, dice, te acercaste el día que te invoqué y dijiste, no temas. Y vean el confort, cuando el Eterno dice, no temas, aquí estoy yo, no temas, no pasa nada, agárrate de mí, ¿verdad? 58. Abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida.
Tú has visto, oh Eterno, mi agravio, defiende mi causa. Has visto toda su venganza, todos sus pensamientos contra mí, hablando de todos los que lo querían matar. Has oído el oprobio de ellos, oh Eterno, todas sus maquinaciones contra mí. Aquí está otra vez el profeta. Los dichos de los que contra mí se levantaron, y su designio contra mí todo el día. Su sentarse y su levantarse, mira, yo soy su canción. O sea, yo estoy todo el tiempo en la boca de ellos, que están todo el tiempo. Sí, esta expresión es para, todo el tiempo me están cantando, así como que estás cantando en contra de mí, ¿verdad? Todo el tiempo maquinando contra el pobre Jeremías. Dice en el 64, dales el pago, y aquí viene su expresión, págale, tú dales un pago, dice, oh Eterno, según la obra de sus manos. Fíjense qué interesante, en la Torá dice, y lo leímos también, dice dice contra el pobre, el menesteroso, contra el débil, dice ¿cómo dice? Bueno, lo voy a parafrasear, lo vimos en la Torá, lo van a recordar. Dice contra el débil o contra el pobre, contra el justo, no abuses, dice, porque si él clama a mí y ora a mí, dice, yo lo oiré, y dice, y a ti te voy a castigar. Así dice en la Torá. Por eso aquí Jeremías, cuando clama y dice, yo soy justo, yo no tengo nada, y ve mis enemigos, y dice, dales el pago. Por eso es que el Eterno les da el pago. Les da el pago. Dice, dales el pago, Eterno, según la obra de sus manos. O sea, si el justo y el débil clama al Eterno por los injustos, entonces la justicia se hace presente. Entrégalos, dice, al endurecimiento de corazón, tu maldición caiga sobre ellos. Imagínense nada más, aquí ya, y es que ellos ya definitivamente ya no tenían, ahora sí que remedio. O sea, ya habían decidido, no, te vamos a matar y te vamos a matar y ya no nos digas más. Ya era una rebeldía ya plena. Persíguelos en tu furor, dice, y quebrántalos de debajo de los cielos, oh Eterno. Ahí viene la súplica del profeta por causa de sus enemigos, aquellos que querían matarlo completamente. Capítulo 4, otra vez, Sejam. ¿Cómo se ha ennegrecido? ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? Este capítulo ya como título, el castigo de Sión consumado. Y aquí viene una vez más la remembranza del castigo de todo lo que dejó de ser Jerusalén, ¿verdad? Y vean la primera expresión, cómo se ha ennegrecido el oro. ¿Cuándo se ennegrece el oro? No se ennegrece, se ennegrece cuando ya está contaminado, cuando es un oro mezclado con otro metal, entonces sí se mancha, ya es oscuro. Sí, se pone horrible. Entonces, ¿cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Qué es eso? Pues ese dejó su pureza y pasó a ser simplemente un metal barato. Dice, como el buen oro ha perdido su brillo. ¿Cómo? La expresión también. Como el buen oro ha perdido su brillo. Otra misma expresión. Así, o sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, ¿cómo son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero? O sea, la diferencia entre un vaso de plata con un vaso de barro ahí viejo, ¿verdad?, que se rompe. Dice, aún los chacales, aquí está hablando de estos los felinos, ¿verdad?, dan, dice, la teta y amamantan a sus cachorros. Dice, la hija de mi pueblo es cruel como las avestruces en el desierto. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Imagínense. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se lo repartiese. Los que comían delicadamente, muy finamente, fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre la realeza, entre púrpura, se abrazaron a los estercoleros. Imagínense hasta dónde cayeron, hasta el excremento. Porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma.
más que el pecado de Sodoma. Fíjense, esa expresión es fuerte, porque Sodoma fue destruida por su pecado. Jeremías, cuando comienza su ministerio y va con los reyes de Judá y les empieza a decir, porque son peor que Sodoma y Gomorra, ahí es cuando le dicen, ay, ¿sabes qué? Ven para acá porque vas a dejar... ahí es cuando, de hecho, sí, les he contado que tengo un amigo que me dice que en el Talmud y en la tradición judía a Jeremías se le tenía como un antisemita, como alguien que quería la destrucción del pueblo, ¿sí? O sea, decía, no, dice, este procura el mal de Jerusalén, destruyámoslo y matémosle porque procura el mal de Jerusalén. Sin embargo, no era un antisemita, porque incluso le dijeron un día, tú te estás yendo con los babilonios, y dice, no es cierto, no me estoy yendo con los babilonios, porque no entendían que el mensaje era de exhortación de parte del Eterno. Entonces aquí lo vuelve a decir, ¿verdad? El pecado de la hija de Sión, dice, es más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento, si que acamparan contra ella compañías. ¿Recuerdan el juicio en Jeremías? En Génesis contra Sodoma y Gomorra, Adma y Seboim, las ciudades de alrededor, cayó fuego y azufre, dice, y en un momento fue destruido. Es decir, si Jerusalén, si no fuera por la misericordia del Eterno, Jerusalén hubiera sido destruida igual. Y cuando vimos en Génesis lo de Sodoma, que es una sombra también de lo que va a ocurrir al final de esta humanidad. Dice que el fuego va a descender del cielo y va a consumir, y también va a salir de la tierra y va a ser destruida esta tierra. Ajá. Sí. Sí, también Yeshua lo dijo cuando envió a los 70 a las ciudades de Jerusalén. Les dijo, la ciudad donde no recibieren la palabra, sacúdanse sus pies, dice, y retírese, dice, y el castigo, dice, será peor, será más tolerable para Sodoma y Gomorra que para esas ciudades. O sea, será peor el castigo para las ciudades de Jerusalén que no escucharon el mensaje, que para aquellas que no tenían nada de mensaje, que no tenían, entre comillas, Torah, pero que por su pecado fueron destruidas. Pero el castigo será peor para los que, sabiendo, no lo hicieron, como dice la Escritura, ¿no? El que sabe hacer lo bueno, o el que sabe guardar, o el que sabe que se debe guardar Torah, porque eso es el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así de sencillo. Es algo interesante porque en las leyes del Eterno, la misma vida, hasta en las mismas leyes morales, hay una línea perfecta. De tal manera, por ejemplo, que si ustedes no pagan el recibo de la luz, en cualquier momento la cortan, ¿verdad? La comisión de electricidad no va a decir, ay, voy a tener misericordia de ti y ahí te voy a dejar un año, ay, otro año, ay, tengo mucha misericordia, te voy a dar más años. No, te pasas 3 días, 4 días, 5, ¿sabes qué? Pum, córtale. Y te das un mes y reinstalación y quién sabe qué tantas cosas, ¿no? Que todavía la podíamos acaparar. Sí. Entonces, las leyes del Eterno son iguales, es una línea perfecta. Y a veces la gente eso no lo entiende, sobre todo las religiones que predican de la gracia y todo eso, no comprenden que esa línea es perfecta y que si siguen tratando de desviarla y quebrándola, eso les va a traer una consecuencia. Ahorita no, ahorita pueden vivir felices, ay, no pasa nada, pero eso se va acumulando, como cuando van al supermercado y pip, 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 bien felices, sí, pip, 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 y a la hora, cuento no, ni la tarjeta les alcanza. Entonces hay que tener bien pendiente esto, ¿verdad? Más los que sabemos Torah, los que conocemos, se va acumulando cualquier falta, y además si no hay teshuvah y no hay arrepentimiento, no hay pedir perdón, se va acumulando y la factura al final va a pesar demasiado, ¿ok? Y no creo que es con el fisco, es con el Eterno mismo, ¿ok? Bueno, dice, me quedé en 6. ¿Ya terminaste el 6? Terminé el 6, ¿verdad? Ok, 7. Sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talle más hermoso que el zafiro. Sus nazareos, dice aquí. Sus nazareos tiene que ver con los consagrados. Y dice en el 8, oscuros más que la negrura es su aspecto.
O sea, eran casi perfectos y ahora han quedado completamente negros. No los conocen por las calles, su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo, imagínense. O sea, los que vivían en la realeza, bien comiditos, bien, ¿no? Y después parecían esqueletos caminando. Imagínense, después de 2 años de asedio y nada más a puro pan y agua, diario un pan y un vaso de agua, imagínense, en 2 años cómo quedaron. 9, más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre. Por esos murieron, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Y esos sí estaban deseando, creo que morirse antes de con algo, ¿verdad? Que morir poco a poco, eso es lo más terrible. Las manos de mujeres piadosas cosieron a sus hijos. Aquí está otra vez. Mujeres piadosas, o sea, mujeres, está hablando la palabra justas, que guardaban Torah, que eran fieles. Terminaron comiéndose a sus hijos también, ¿qué les parece? Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Ahí está, para que vean. Cumplió el Eterno su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sión fuego que consumió hasta sus cimientos. Nunca los reyes de la tierra ni todos los que habitan en el mundo creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Obviamente una ciudad amurallada y era imposible penetrar, pero eso era una teoría solamente. Es por causa que de los pecados de los profetas. Otra vez vean, los líderes, los encargados, ¿verdad? Desviaron la palabra y empezaron a enseñar puras vanidades, puras pensamientos y puras cosas vanas, puros, como dijo Jeremías, imaginaciones del corazón, y se apartaron completamente, y el pecado es justamente transgresión de la Torah. Y las maldades de sus sacerdotes, dice, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Aquí está. Titubearon como ciegos en las calles, fueron contaminados con sangre, de modo que no pudiesen tocar sus vestiduras. Y aquí viene una expresión que la vimos ayer, que la citamos también de Isaías 52, que dice: apartaos inmundos, les gritaban, apartaos, apartaos, no toquéis. Ajá. Huyeron y fueron dispersados, se dijo entre las naciones, nunca más morarán aquí. La ira del Eterno los apartó, no los mirará más. No respetaron la presencia de los sacerdotes, ni tuvieron compasión de los viejos. Es lo que vimos ayer, que citamos también en Isaías 52, en donde hoy día también se aplica lo mismo. Lo que dijo Pablo en la carta a los Corintios, ayer la vimos en Primera a los Corintios. A ver, vamos rápidamente para recordar, porque déjenme ver si es Primera a los Corintios. Se me está olvidando si es Primera o Segunda a los Corintios. Capítulo es Primera a los Corintios, es Segunda a los Corintios, capítulo 6. Para que vean que el mensaje no es antiguo solamente, es vigente hasta el día de hoy, porque Pablo a los Corintios les empieza a decir el estilo de vida del creyente. Les cita a Ezequiel cuando está hablando en el capítulo 6 de Segunda de Corintios, del 14 al capítulo 7 verso 1, que le está hablando de que somos una casa para Elohim, un templo, ¿verdad? Y dice: habitaré en ellos, andaré en ellos. Y dice en el 17, Segunda de Corintios 6, 17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Fíjense lo que está citando Pablo. Está diciendo que hoy día, aunque se los dijo a los creyentes de los Corintios, está hablando en el contexto nuestro. Dice: apártense de todos aquellos que quieren seguir en su inmundicia, pues que se aparte, órale, vámonos. Quien quiera, igual dice Apocalipsis, recuerda, dice, el que quiera ser inmundo, sea inmundo todavía, dice, pero el que quiera santificarse, santifíquese todavía. Es la misma expresión. Es decir, tenemos que tener cuidado realmente, no solamente de la vida espiritual, sino de la vida física, de apartarnos de las cosas inmundas. En Levítico, cuando lleguemos a Levítico, vamos a ver todas las leyes correspondientes a la santidad, tanto espiritual como carnal. Porque hay grupos, por ejemplo, en donde dicen que
Levítico ya es del antiguo, que ya no tiene nada que ver con el nuevo y nada que ver. Pueden comer lo que sea, pueden tener lo que sea, pueden vivir como sea, pueden hacer lo que sea, o sea, no hay ley para ellos. Pero aquí Pablo dice que sí sigue existiendo este cuidado en los creyentes. ¿Ok? Regresamos a Lamentaciones. Bueno, en 2 Corintios, al final, en el capítulo 7, verso 1, después de que está hablando Pablo esto, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu. ¿Se dan cuenta? De las dos cosas, carne y espíritu. No nada más dice, espiritualmente, porque ya vivimos en la gracia. No, carne y espíritu, físicamente y espiritualmente, perfeccionando la santidad en el temor del Todopoderoso. Quiere decir, buscando la santidad, como dice Apocalipsis, el que quiere ser santo, santifíquese todavía. Así dice. Y quisiera que me ayudaran a ver, vamos a ver dónde dice esta parte del que quiera ser inmundo. ¿Te acuerdas? 22, al final, ¿verdad? Ok, 22:11. 22:11, vean lo que dice: el que es injusto, sea injusto todavía, o siga siendo injusto. El que es inmundo, pues sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Qué les parece? No es de que, pues cada quien viva como quiera, no. El que quiera seguir inmundo, pues ahora le vive, pero el que quiera santificarse, santifíquese todavía. Es el mismo mensaje, no es viejo, ¿verdad? Es actual. Todo lo que es Torah, todo lo que es este mensaje es actual para nuestras vidas. Regresamos a Lamentaciones. Ajá. Está hablando de los falsos profetas, se supone. ¿A ellos se les llamaban apartados inmundos? Sí, apartados inmundos. O sea, está lleno de inmundicia. Porque dice apartados y le ponga, soy inmundo. Gritaban, apartados, no me toquéis. Pero hablando de lo que dice en el 13 dice: es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. O sea, eso ellos obtuvieron ese estatus, esa condición. Titubearon, dice, como ciegos en las calles, fueron contaminados con sangre, de modo que no pudiesen tocarse sus vestiduras. Apártense, inmundos, les gritaban: apártense, no los toquen. Huyeron y fueron dispersados. Dice: se dijo entre las naciones, nunca más morarán aquí. O sea, iban a ser llevados fuera por causa de su inmundicia. ¿Okay? Y vean, también dijimos ayer, como lo citamos en el Salmo número 1, no está hablando de gentiles, está hablando de creyentes que apostataron y se llenaron de inmundicia por causa de la transgresión de la Torah, las injusticias y todo lo que llegaron a hacer. Por eso el mensaje hasta el día de hoy es el mismo. Tenemos que apartarnos del que quiera seguir siendo inmundo, que quiera tener sus inmundicias. Bueno, está bien, yo ya no te puedo decir nada. Si la Torah tampoco la puedes leer, bueno, yo me aparto de ti. Así es sencillo. O sea, si realmente ya te decidiste a vivir así y quieres vivir con ese mundo, pues bueno, vívela tú, pero yo me quiero santificar. No importa que me quede solo, pero yo prefiero estar apartado. Siempre es el mensaje. Desde Levítico, el Eterno le dijo a su pueblo: sed santos porque yo soy santo. Así, sed santos porque yo soy santo. Quiere decir, sean apartados porque yo me aparto, ¿verdad? Y me seréis un pueblo, dice, de real sacerdocios, una nación santa. Bueno, 15, entonces es así, tiene que ver con esas inmundicias. Y en el 16, la ira del Eterno los apartó, no los mirará más, no respetaron la presencia de los sacerdotes, ni tuvieron compasión de los viejos, hablando de los verdaderos sacerdotes y de los ancianos o de los viejos respetables en Jerusalén, que se convirtieron en realidad en oprobio para ellos. 17, aún han desfallecido nuestros ojos, esperando en vano nuestro socorro. En nuestra esperanza aguardamos a una nación que no pueden salvar. Cazaron nuestros pasos para que no anduviésemos
Por nuestras calles se acercó nuestro fin, se cumplieron nuestros días, porque llegó nuestro fin. Todo tiene un límite, todo tiene un fin, todo tiene un sello. Ligeros fueron nuestros perseguidores más que las águilas del cielo, ¿ve? Llegaron apresuradamente. Sobre los montes nos persiguieron, en el desierto nos pusieron emboscadas. Y de hecho eso le pasó al rey Sedequías. ¿Recuerdan? Lo vimos. El rey Sedequías huye por la puerta trasera, quiere escaparse, pero los soldados de Nabucodonosor lo alcanzan, se lo llevan a Nabucodonosor, asesinan a sus hijos y a él le sacan los ojos. Dice el 20: el aliento de nuestras vidas, el ungido del Eterno, de quien habíamos dicho, a su sombra tendremos vida entre las naciones, fue apresado en sus lazos. Y es justamente lo que acabo de decir. El ungido está hablando del rey, seguramente, y la mayoría coinciden que es el rey Sedequías, porque él huye, ¿verdad? Y fue preso y fue llevado delante de Nabucodonosor. Y vean cómo dice el profeta: el aliento de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la promesa y el pacto que el Eterno había hecho con David, dice: tu descendencia será perpetuamente rey. Mientras había un rey descendiente de David, era su seguridad también. No va a pasar nada porque el Eterno pactó con David. Por eso aquí dice: el aliento de nuestras vidas, el ungido del Eterno, hablando del rey, de quien habíamos dicho, a su sombra tendremos vida entre las naciones, fue apresado en sus lazos. 21: gózate y alégrate, hija de Edom, la que habitas en tierra de Uz. Y aquí es una forma de decir alégrate mientras puedas. ¿Por qué? Porque Edom, de hecho, celebró la caída de Jerusalén, la destrucción de Jerusalén. Entonces, gózate y alégrate, está bien, alégrate. Pero después dice: aún hasta ti llegará la copa, te embriagarás y vomitarás. O sea, su gozo iba a durar poquito, porque después también le iba a tocar el castigo. 22: se ha cumplido tu castigo, oh hija de Sión, nunca más te hará llevar cautiva. Se dan cuenta que es, por ejemplo, el verso 21, la primera frase está conjugada con la primera frase del 22, y la segunda frase del 21 está conjugada con la frase del 22, la final. La primera habla de la caída, la primera habla del gozo de Edom por la caída de Sión, y las segundas frases hablan de que también a Edom le iba a llegar el castigo. Entonces el 22: se ha cumplido tu castigo, hija de Sión, nunca más te llevará cautiva, nunca más te hará llevar cautiva. Y luego castigará tu iniquidad, oh hija de Edom, descubrirá tus pecados. O sea, también iba a ser castigada finalmente Edom, aún con toda y su burla. Cuando cae Jerusalén, también le iba a llegar el castigo, como lo vimos al final en Jeremías. ¿Ah? Que aquí, por lo que dice, nunca más te hará llevar cautiva, se refiere a Babilonia específicamente, o se refiere a que ya no habría otro exilio. No, de que ya no habría otro exilio. Porque ya después, cuando Sí. viene Roma, no fue como ahorita, pero sí se dispersaron también, ¿no? Fueron llevados cautivos, pero el asunto es de que en la época de Yeshua, en la resurrección, la redención que llega, se acaba el plazo que estaba dicho para Jerusalén. O sea, hay que recordar que Jerusalén, revelado del Eterno a Daniel, tenía un plazo de lo que se conoce como las 70 semanas de Daniel, que no son otra cosa que las 70 semanas de Israel, ¿verdad? Que en el cual se cumplieran, iba a cerrar, dice que uno de los propósitos dice que iba a sellar la profecía, ¿ok? Es decir, hasta ahí se iba a sellar, hasta el momento del Mashiach. En adelante pues ya iba a ser justamente la culminación de todo lo que estaba esperando Jerusalén. Entonces, cuando dice aquí el 22: se ha cumplido tu castigo, oh hija de Sión, nunca más te hará llevar cautiva, está hablando justamente de que después de ser llevada cautiva y regresada del exilio, ya nunca más iba a ser llevada cautiva, en este caso pues bueno, por Babilonia. Pero además se le agrega el castigo a Edom: castigará tu iniquidad, oh hija de Edom, descubrirá tus pecados. Y bueno, Edom, porque Edom se jactaba y se gozaba por la caída de Jerusalén. ¿Ok? Bien, capítulo 5. Capítulo 5. De Edom, que así como lo pintaba el sionismo no era, de que todo el tiempo estaban
Sí, no, yo había dicho de Ismael. De Ismael, sí. De Edom sí hay enemistad, sí lo hubo, incluso se mezclaron. Por cierto, después vienen de los edomitas con los israelitas, vienen los idumeos, del cual era Herodes. Pero de Ismael, en el caso de Ismael, nunca hay una lucha o una controversia como hoy día la presentan, que Ismael, los enemigos de Israel, y que los árabes y todas esas cosas. Es algo fabricado en realidad. Sí, de Ismael nunca se le ve ningún pleito, solamente lo vimos en algunas ciudades, lo vimos en Jeremías capítulo 49, la profecía contra Cedar y Hazor, que son hijos de Ismael, son ismaelitas. Pero porque también conspiraron y porque eran parte de todas las naciones alrededor. Pero específicamente, igual que Elam, también vimos una profecía sobre Elam, pero no específicamente que ellos traían guerra contra Israel. De hecho, nunca la han traído. Al contrario, el Eterno le dijo a través de su ángel a Agar que su hijo, dice, iba a ser él contra todos y todos contra él. O sea, que iba a traer pleito contra todos y todos lo iban a querer exterminar. De eso sí se habla de Ismael. Entonces, en el caso de Edom, teniendo un parentesco con Israel y habiéndose jactado y humillado a Jerusalén en su caída, eso le iba a ser causa de también ser exhibidos sus pecados y destruido Edom. ¿Okay? Bueno, capítulo 5, otro acróstico otra vez desde la Aleph a la Tav, 22 versículos, y un lamento a manera de oración, a manera de súplica por el perdón del pueblo, por el perdón de sus pecados. Dice: acuérdate, oh Eterno, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Nuestra edad ha pasado a extraños, nuestras casas a forasteros. Huérfanos somos sin padre, nuestras madres son como viudas. Nuestra agua bebemos por dinero, compramos nuestra leña por precio. Padecemos persecución sobre nosotros, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Al egipcio y al asirio extendimos la mano para saciarnos de pan. Nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Siervos se enseñorean de nosotros, no hubo quien nos librase de su mano. Con peligro de nuestras vidas traíamos nuestro pan ante la espada del desierto. Nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Violaron a las mujeres en Sión, a las vírgenes en las ciudades de Judá. A los príncipes colgaron de las manos, no respetaron el rostro de los viejos. Llevaron a los jóvenes a moler y los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña. Los ancianos no se ven más en la puerta, los jóvenes dejaron sus canciones. Cesó el gozo de nuestro corazón, nuestra danza se cambió en luto. ¿Qué les parece? Aquí está toda esta tragedia, el contraste. Después de que Israel entró, se gozó de su territorio, su vida, y de pronto se acabó todo. De hecho, hay un texto en donde dice, justamente el que estaban citando creo hace rato, en donde dice: sus lunas nuevas las aborrezco, sus días de reposo, sus fiestas solemnes. Dice también: no se escuchará más el canto y la danza ni los panderos, así dicen. De hecho, ahorita se me vino a la mente, lo recordé porque hace años conocí a una congregación en donde toman ese versículo para decir que está prohibido a cantar al Eterno en nuestras fechas, con instrumentos y con danzas y con panderos, que porque el profeta decía que se iba a acabar todo eso. Entonces lo que ellos hacen es a capela y con las palmas nada más. Dicen, ¿por qué? Porque todo lo demás está prohibido, es pecado. Pero no, está fuera de contexto, porque dice que iba a acabar eso, pero después iba a regresar. Y dice, y además te vas a olvidar del luto y de tus días de ayuno. Y ahora dice, vas a gozarte. Y en nuestro caso,
pues todavía más, porque ya vino el Mashiach, ya tenemos la redención y solamente esperamos la redención final. ¿Ok? Entonces, pero aquí Jeremías obviamente estaba hablando de que se iba a acabar el luto, las danzas, la alegría, el pandero. Y dice en el 16, Ain, dice, cayó la corona de nuestra cabeza y ahora de nosotros, porque pecamos. Aquí está otra vez. Y ahora de nosotros, dice, porque pecamos. Pei. Por esto fue entristecido nuestro corazón, por esto se entenebrecieron nuestros ojos. Tzadik, por el monte de Sión que está asolado, zorras andan por él. Otra vez, estos animales pues que están catalogados como inmundos, llenaron de inmundicia la tierra de Israel. Recuerden que quedó asolada, y dijimos en Jeremías que quedaron solamente unos cuantos pobres ahí que heredaron la tierra. Y dice en el 19, mas tú, Eterno, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. Y aquí el profeta vuelve a recordar que el Eterno no es ocasional, no es en ese momento, sino que siempre Él reina, pero también Él dispone cuando es juicio y cuando es redención, ¿verdad? Tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros si nos abandonas tan largo tiempo? Hablando de... Y aunque no era tan largo, finalmente cuando hay tiempos de angustia, ¿verdad? Viene esta expresión de que parece que fueron horas y horas, ¿verdad? Cuando hay tiempos de alegría se pasan rapidísimo, ¿verdad? Entonces esa expresión tiene que ver con, ya por favor que ya se acabe el sufrimiento, ¿verdad? Ya ha pasado mucho tiempo. Y bueno, en realidad si fueron 70 años, pues toda una generación, ¿verdad? Más de una generación en el exilio. Y en el 21 termina justamente diciendo esto: vuélvenos, oh Eterno, haznos volver, oh Eterno, a ti, y nosotros volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Y esta expresión también, vuélvenos, oh Eterno, a ti, nos volveremos, es una forma de suplicar misericordia, ¿verdad? Porque tenemos la capacidad de volver, ¿verdad? Pero necesitamos la misericordia, que es la puerta para que Él nos reciba. Okay, por eso esta expresión, Hashivenu Adonai Eleja, haznos volver o vuélvenos, oh Eterno, a ti, y nosotros estamos dispuestos a volvernos. Eso es. Renueva nuestros días como al principio, porque nos has desechado, te has airado contra nosotros en gran manera. Fíjense nada más cómo termina el profeta: nos has desechado, te has airado contra nosotros en gran manera. Pero bueno, no es la expresión única, ni tampoco es lo que el Eterno tenía resuelto, haber sido desechado solamente y enojado, sino que después el Eterno otra vez se compadece de su pueblo, solamente que los que regresan, y aunque regresan de todas las naciones en aquella época, lo que se conoce como el segundo regreso del exilio, aunque hoy día hablan de un regreso del exilio actual, pero Yeshua nunca habló de eso. Jeremías está hablando completamente, todos los profetas, del regreso del exilio babilónico, que llegando el imperio medo-persa que sujeta a Babilonia, Ciro hace que los que regresan de todo el imperio, de todas las ciudades del imperio, pero solamente es un remanente, y a ellos se adhieren naciones, suben a Jerusalén, y pasa todo lo que vamos a ver más adelante en el profeta Ezequiel. Justamente Ezequiel es el profeta que vamos a ver la semana que viene y Ezequiel es un profeta en el exilio. Ezequiel es llevado con Daniel en el 605 y él escribe en el exilio, y él justamente recibe una revelación respecto a la reconstrucción del templo, respecto al juicio a todas las naciones, e incluida la de Babilonia, lo que se conoce como
la guerra de Gog y Magog, que la ponen hasta el final, pero en realidad eso ocurre, aunque es una sombra de lo que va a venir al final de nuestra generación. Y también viene lo que se conoce en Isaías y en Jeremías como la futura gloria de Sión, o el futuro resplandor de Sión, y la construcción del segundo templo, lo que algunos interpretan, sobre todo en la teología de la dispensación, los dispensacionalistas, que en la séptima dispensación, según dicen ellos, va a venir lo que se conoce como el tercer templo. Pero bueno, tampoco los apóstoles hablaron nada de eso, Yeshua tampoco habló nada de eso, y cuando entremos en Ezequiel lo vamos a ver detenidamente dentro de su contexto. ¿Ok? Bueno, por ahora concluimos Lamentaciones del profeta Jeremías.